En el programa de hoy vamos a conversar, tratar de entender qué significa y qué va a producir en la sociedad argentina esta ley que se denomina Ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Este es un tema sobre el cual hace ya mucho más de año y medio aquí hicimos un programa para conversar sobre lo que se estaba plasmando en un proyecto de ley que se habló de radiodifusión. Y se había publicado un libro en marzo del 2009 después, Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se lanzó un primer proyecto con una serie de fundamentos de lo que se pretendía hacer. Ustedes, por diarios, televisión, radios, este es un tema que ha cubierto todos los espacios. Y realmente hemos visto, por lo menos yo lo he visto, posiciones sumamente encontradas, pero muchas veces sin mayor fundamento detrás. Vamos a tratar de, en la reunión de hoy, encontrar los aspectos sustanciales de esa ley. Y espero que después de esta charla, usted y nosotros tengamos más claridad sobre lo que va a significar en los próximos años esto en la Argentina. Invitamos al doctor Pedro Barcia, que usted sabe que es el presidente de la Academia Nacional de Letras, y que recuerdo muy claramente que hace ya más de un año y medio dijiste aquí en la mesa que esta ley o este tema constituía el segundo en importancia después de la ley de educación. Así al doblete vamos a hablar para que vea que coincidimos en esto hace un año y pico. Efectivamente. Sin embargo, no sé... Espera un poquito, ya vamos a ver el sin embargo. Luis Lázaro es el coordinador general del CONFER y es el nombre segundo ahí en la línea, pero es uno de los que más ha trabajado en la redacción de este proyecto, de esta ley, y ha participado en los debates en medio de muchos sectores sociales y también en ambas cámaras del Congreso. El doctor Félix Loñ es constitucionalista, un hombre que también se ha dedicado durante todo este tiempo, es uno de los hombres que más ha sido consultado respecto de si la ley tiene pautas de inconstitucionalidad o no. Él ha sostenido que sí, y ya vamos a ver por qué. Y Antonio Ambrosini, que es nuestro otro columnista, que dice que él no sabe nada de la ley. Pero realmente eso es para ver si lo dejábamos de lado en esta conversación, pero creo que tiene también algunas ideas muy claras sobre lo que significa esto. Hay gente que dice que la ignorancia de él es universal. Casi, es enciclopédica. Bueno, con este tono de amabilidad, de bromas, pero con la profundidad de la calidad de los presentes, vamos a analizar este tema a partir de esta pausa. Entonces, el texto de la ley sí, es realmente enorme. Miren, esta es la versión que la Cámara de Diputados mandó al Senado, que fue aprobado tal cual, de forma tal de que no es una ley de 3 artículos, 4 artículos, tiene muchísimos. Pero además tiene una cosa que yo nunca había visto, y es esto. En muchos de los artículos la ley tiene anotaciones. Es decir, tiene aclaraciones a algunos artículos. Realmente no sé qué es lo que se habrá pensado desde el punto de vista, digamos, de la técnica legislativa, pero lo señalo como una curiosidad en esta instancia. Sí, hace un año y pico decíamos, cuando se empezó a menear el tema, de qué manera en un Estado constitucional democrático, después de la ley de educación, la ley para nosotros más importante, para varias academias más importante, es la ley de medios, sin duda. Por eso yo dejo correr una furtiva lágrima legislativa Donizetti en medio. Sí, al medio, pensando que no le hemos dado el tiempo suficiente de tratamiento, como sí le dimos a la ley de educación. Pudimos mejorarla en mucho. La ley de educación salió
muy avanzada, aunque en algunas cosas puede haberse quedado todavía un poco atrás, pero hubiera querido un poco más de margen para avanzar en algunas cuestiones importantes para la ley que va a ser definitiva, una ley de peso, porque esto de enfocar que la ley, no importa lo que pasa con la ley, porque dentro de 3 meses comienza la revisión, a mí me parece que desde un punto de vista de la seriedad de un país es tristísimo, ¿verdad? Entonces, demos por hecho de que la ley va a empezar a aplicarse en poco tiempo más. A mí lo primero que me preguntaría yo es si el gobierno va a seguir actuando frente al tema de las comunicaciones como actuó en los últimos años. Nosotros, quiero hacer una pequeña cronología. En el año 2003 la Academia Nacional de Educación, de la cual yo soy vicepresidente ahora, no había más gente para colocar en la lista, en esa oportunidad sacó una declaración muy importante alertando al gobierno para que tuviera cierta supervisión de los contenidos y de las formas de la ley, y nos hemos peleado con el sujeto Ambrosini sobre esto, cierto que es un tanto libertario y espantadizo. Y en 2004 la Academia de Letras sacó una declaración muy preocupada también por este desnivel que estaba ocurriendo, y en el 2005 3 academias sumadas, Educación, Letras y Periodismo, otra declaración por el estilo. La de Letras produjo mucha cola periodística a través de los diarios del momento. Y finalmente, el año 2006, el Fondo Nacional de las Artes sacó también una declaración muy importante que participamos todas las academias, gran parte de los intelectuales argentinos. Yo soy intelectual en un solo sentido, después lo puedo explicar. Pero lo importante de esto lo importante y lo lamentable es que no tuvo ningún eco. Esto era como guiñarle el ojo a una rubia en la oscuridad. Usted sabe lo que hace, pero la rubia no. Entonces nunca tuvimos respuesta de nadie, en ningún momento, de las autoridades nacionales, del ministro de Educación de turno, los ministros de Educación de turno tampoco, de las cámaras, de las comisiones de las cámaras. No digamos del ministro nunca, nos acompañó gentilmente con su voluminosa presencia y asentía a lo que decíamos y jamás puso una letra al presidente y después a las autoridades para decir lo que estaba ocurriendo de control preventivo. Y si cierro esto, si no me pierdo. Y finalmente, el CONFER, que yo ya lo he llamado muchas veces timbre de panteón, porque usted toca allí, llama y no produce no tiene ningún tipo de respuesta. Lo digo a través de Bárbaro y después de Mariotto. No han actuado en este tema. Vamos a... Ya. Es un tema central y fundamental, coincido con eso. Sería bueno advertir las complejidades y las profundidades que tiene, digamos, porque que yo recuerde es una temática que se viene abordando desde la democracia para acá en reiteradas oportunidades. Y puntualmente quiero referirme al año 2000-2001, cuando entonces el gobierno de la Alianza estaba el doctor Gustavo López a cargo del CONFER, a mí me tocó ser director de fiscalización de emisiones, el área de contenidos. Promovimos un intenso debate, Antonio se debe acordar porque era parte de alguno de las entidades empresarias de la época y de la Asociación de Televisoras Argentinas. El tema de los contenidos también estaba a la orden del día. Trabajamos arduamente en la elaboración de una guía de contenidos a partir de las pocas pautas que podíamos tomar en función de lo que la ley 22.285 permitía, y junto con eso estaba también el compromiso de cambiar la ley. Presentamos un proyecto que envió el doctor de la Rúa al Congreso con algunas modificaciones respecto al original, pero el proyecto se envió. Finalmente, bueno, no se pudo tratar y todos sabemos lo que pasó. Lo que, digamos, hay que poner en debate, si queremos ir al fondo de la cuestión, son 2 temas que son fundamentales. Primero, ¿es correcto que el único parámetro de gestión de las emisoras o de los medios de comunicación sea el perfil comercial y el modelo de negocios, y que entonces el rating sea el único indicador que se toma para evaluar el éxito o no de la programación? Primera cuestión que hay que poner en debate. Y se intentó poner en debate en aquella época y lo hemos hecho nuevamente con este proyecto de ley que por suerte hemos logrado que se apruebe, porque lo que estamos cuestionando también es un modelo de comunicación basado estrictamente en la lógica de la cuestión mercantil y del rating. El otro tema que tenemos es también poner en debate el modelo, digamos, sancionatorio y el modelo vinculado al tema de los contenidos, pero sin afectar la libertad de quien emite los contenidos. Y este es un tema delicado, porque uno lo que tiene que hacer es regular sobre derechos y libertades que son de todos los ciudadanos y también de los emisores,
pero buscar los puntos de equilibrio. Yo le doy como ejemplo el CONFER actual, recién está llegando a la sanción por la vía administrativa, porque como la sanción no tenía efectos suspensivos, entonces se aplicaba una sanción y entonces estaba el recurso, se seguía todo un procedimiento administrativo. ¿Se acuerdan el episodio de Silvia Zuller en La Bañera, de la famosa época del caño de Tinelli? Bueno, recién está llegando a la efectiva sanción de esto que pasó hace 2 o 3 años, porque el sistema que tenemos hoy, digamos, hace que prácticamente sea inaplicable la sanción. Entonces, el efecto de una medida sobre el objetivo que se busca, que es preservar en todo caso a los menores o preservar ciertos valores, si no tiene la eficacia de la norma para actuar de manera inmediata, termina generando un efecto nulo o neutro. Y termino con otra cuestión que me parece que es importante, y es que la ley era tan vieja que tampoco permitía que hubiera responsabilidad de los emisores de contenidos, de las productoras y de los canales de cable, que son quienes redistribuyen la mayor parte de los contenidos, de manera que las sanciones no iban a quien produce el contenido, sino al distribuidor de la señal. ¿Y qué decía el distribuidor de la señal? Señor, yo no puedo programar y no tengo la responsabilidad. Por lo tanto, ¿qué hacían? Venían a pedir el canje por publicidad oficial. Así terminaban las sanciones y las multas del CONFER con los licenciatarios. Entonces hay que hacer un ejercicio de sinceramiento, contar las cosas como son, ver que hay responsabilidades compartidas y tomar la problemática de fondo para ver si le encontramos una solución. La pregunta inmediata es, con esta ley, ¿esa burocracia se termina? Estamos mucho mejor posicionados. Primero hay un esquema de responsabilidades que señala con más precisión quiénes son los titulares de las licencias, los que emiten las señales. Hay un registro de emisores de señales. La figura del licenciatario ya va directamente al que produce el contenido y no al distribuidor. Además, las multas van a ser de aplicación inmediata, se podrán recurrir en sede administrativo judicial para garantizar el derecho de defensa, pero hay un mecanismo que es mucho más cercano a la posibilidad de que la sanción tenga un impacto concreto que, digamos, discutirla eternamente en sede administrativo judicial. Antonio. Yo hago esta concepción de la televisión como línea mercantilista. La ley es resultado de ideas, de objetivos, de políticas sobre qué hay que hacer en materia de radiodifusión. Y creo que hay que distinguir entre televisión pública y televisión privada. Porque la ratio de la televisión pública es distinta a la ratio de la televisión privada. Porque si uno en un programa de televisión pública fomenta una política para favorecer el cultivo o el minicultivo, y hay montones de personas dejan de ver televisión para cultivar, el objetivo está logrado, el de la televisión. Porque la ratio es distinta. En cambio, ese tipo de esquema no lo puede plantear la televisión privada. Los programadores quieren que la televisión se vea más, que tenga éxito y tenga publicidad. Entonces, a partir de estas dos ideas distintas, las reglamentaciones que surgen son distintas. Y me parece que hay un problema de concepción sobre qué debe entenderse por televisión pública y qué debe entenderse por televisión privada. Félix. Me gustaría que me hiciera una aclaración. Televisión pública es la televisión estatal. Claro. Bueno, yo quisiera tomar algo. Esta ley ha sido tan polémica y sectores de la oposición, importantes sectores de la oposición, han tenido una gran desconfianza en todo el tratamiento de esto porque Kirchner tiene una característica, y esto hay que señalarlo, impone las cosas. Realmente no hay diálogo. Lo que contaba Barcia es muy ilustrativo. No porque ahora ha sido el CONFER, pero en general ocurría en todos los casos. La ley tiene una apariencia y muchas disposiciones. No estoy en condiciones de refutarlas. Creo que sobre esa ley se podría trabajar y hacer una buena ley. Pero hay una gran concentración del poder en el Poder Ejecutivo. Como una ley, como muy bien se señalaba, de más de 160 artículos, ¿cómo se puede pretender que el Congreso la trate en profundidad en 40 días las dos cámaras? 40 días corridos además. 27 de agosto se presentó el proyecto, hoy el 9 de octubre, 8 de octubre se aprobó la ley por el Senado. Entonces, evidentemente no, y hay diputados, por ejemplo, pues ya en el Senado estaba más conocido el tema, quizás fue distinto, se respetaron los 7 días de la publicidad del despacho de la comisión, que no modificaba nada la sanción de diputados, pero en diputados fue una cosa que provocó indignación en muchos diputados.
la manera en que se trató en las comisiones que tenían que tratar la cuestión. Pero además había diputados que no integran las comisiones. Bueno, los diputados vieron el proyecto impreso el día de la sesión especial. Es decir, hay un dispositivo del reglamento de la Cámara de Diputados expresamente que dice que el despacho de comisión tiene que ponerse en conocimiento de los diputados durante 7 días hábiles. Félix. Y eso no es solamente para comisión de diputados, sino para conocimiento de la opinión pública. Correcto. Esto se ha discutido bastante y yo quisiera que, independientemente que generalicemos el debate en el próximo bloque, entremos a dejar un poco la historia de estos días, que todo el mundo la conoce, e ir fundamentalmente a qué va a pasar de acá en más. Porque podemos coincidir tal vez en algunos aspectos que vos planteás, pero reiterarlos en este momento ya me parece que no es, es un poco ocioso. Igual, Ricardo, me parece que no queda claro si estamos preocupados por los contenidos, como dice el doctor, o no. Tengo que hacer estas pausas un segundo y entramos ya directamente a analizar estos aspectos propios de la ley. Ahora sí. No quiero caer en el juego de las intenciones y de las cuestiones ocultas. Digo, hay una ley que ha aprobado el Congreso de la Nación sobre un proceso muy largo de debate y consideración pública. Usted mismo tiene ese librito publicado hace más de 6 meses, pero digamos, este debate ya fue planteado por la presidenta en el año 2008. Y lo que quiero rescatar es eso, no se trata acá del expresidente Kirchner, se trata de la presidenta en ejercicio electa por el voto popular de los argentinos. Estamos en una democracia, de manera que es la señora Cristina Fernández de Kirchner quien gobierna este país y quien, a diferencia de Néstor, digamos, ha puesto el tema en debate y ha enviado el proyecto de ley. Ha sido ella quien lo hizo y lo ha hecho además rescatando un proceso que me parece que es muy interesante y que deberíamos considerar, que es todo el desarrollo de lo que ha sido la Coalición por una Radiodifusión Democrática como organismo de la sociedad civil que han reconocido absolutamente todos los sectores políticos, el radicalismo, la coalición cívica, etc. Porque debo decir además que los proyectos que presentó la coalición cívica y el radicalismo también provienen de actores que integran esa coalición, como la Cosimecos. Entonces, no estamos descubriendo nada acá ni inventando alguna cosa que no supiéramos desde hace bastante tiempo. En todo caso, me parece que cambió la decisión y la voluntad política del gobierno nacional de avanzar, digamos, y de ir a fondo con este tema. Mi sensación personal es que hay sectores políticos que, coincidiendo en buena medida con este texto, decidieron por ahí una estrategia distinta. Ahora, voy a la cuestión que hablábamos antes, porque lo que planteaba era no apartarnos del tema que había propuesto el doctor Barsi. Efectivamente, no estamos dando respuesta al tema de los contenidos si no hablamos de regulaciones y si no hablamos de política de comunicación. Me parece que Ambrosini planteaba ahí algunas cuestiones interesantes en el sentido que efectivamente hay un modelo de gestión de la televisión comercial privada que es absolutamente válido y respetable, y como pasa en cualquier parte del mundo, sujeta a ciertas regulaciones que entre todos tenemos que coincidir, son necesarias por el horario de protección al menor, por una serie de convenciones que hacen a la cultura y al proyecto de nación. Si usted mira las regulaciones, por ejemplo, de la Ofcom, que es el ente regulador británico, se va a encontrar con una cantidad impresionante de cuestiones que a mi juicio personal avanzan sobre, digamos, la libertad de expresión, porque regulan hasta el formato de los contenidos periodísticos, es decir, los tiempos de exposición de cada problemática que es de interés nacional, como podría haber sido el conflicto del campo, pasado por la televisión británica, requería de tiempos iguales de exposición de las posiciones de un lado y del otro. Esto está vigente hoy en el Reino Unido. Entonces digo, sin llegar a ese extremo de reglamentación, pero hay convenciones y hay reglas de juego que una sociedad debe poder establecer en función de darse un ordenamiento. Yo creo que esta ley que hace enunciados bastante generales, que no avanza en una reglamentación tan específica, está proponiendo un cambio en las reglas de juego de la ley anterior. Usted sabrá, doctor, que el artículo 7 le da potestades omnímodas al CONFER para disponer a su arbitrio en la ley de la dictadura sobre todos los medios de comunicación del país. Y acá estamos poniendo en debate regulaciones que deben servir para el interés general.
Si me permite, yo voy a hacer una aclaración al distingo que me parece falaz de mi amigo. Cuando dice que la televisión pública es Canal 7 y la televisión privada el resto de los canales. No es así. No dije es como eso. la educación. Bueno, No pongas en mi boca cosas que ¿qué no dijiste? dije. No dije Canal 7. ¿Qué dijiste? Dije de televisión pública y después aclaré con el doctor televisión estatal. Bien, la televisión estatal es la pública para vos. Sí. Bien, este es el error fundamental. Es como en educación. Existe educación pública cuando el público en general argentino puede participar de una realidad de gestión privada y de gestión pública. Pero la televisión y la educación son públicas. Por eso es falluto el adjetivo que tiene colocado Canal 7, que además me gusta muchísimo porque es una renovación del logo, ¿cierto? Dentro de mucho tiempo no había cambiado ni el logo. Canal 7 ahora cambió el logo. La escarapela le gusta, sí, doctor. ¿eh? La escarapela es lo que le gusta. También la escarapela. Porque yo en ese sentido tengo un profundo sentimiento patriótico que lo proyecto en todo. No soy cipayo. Pero no hay que distinguir muy claramente de gestión pública y de gestión privada, pero todo es público. Está porque bien, estamos entrando, si no, en una especie de poder del Estado que no es lo que la ley propone precisamente, de que únicamente la estatal es la televisión para el pueblo. Porque entonces, ¿para qué se legisla? Pero estamos perdiendo tiempo en un tema semántico, que no era el tema que planteé yo. Está mirando a Cuenca, Pedro. Acá lo que hay que hacer es plantear que, frente al comentario que hizo de mercantilismo, que ese es el tema que yo traté. Eso es otro tema. Pero ese es el tema que No hay que tiene que tratar. ver con la calificación de pública y privada. Porque vos confundís la pública con la Yo estatal. no lo confundo, yo utilizo el lenguaje que se utiliza para calificar la televisión Está estatal. mal dicho. Pues cuando el doctor tenía la misma duda, me planteó la pregunta y si hubieras prestado atención, yo le dije que sí que era estatal. Sí, la estatal, o sea, reducir la estatal a la pública. Así que. Reducir la estatal a la pública. Para separar de la privada, porque la otra es la privada. Pero es que no es esto. Pero que así se llama. Que no es de gestión. Es exacta gestión televisión privada y gestión pública. Eso está codificado en la educación argentina muy claramente. Pero las cosas son como son y no como vos querés que sean. No es que Las cosas son la gente llama televisión. La gente llama televisión privada que lo se que llama la gente también le llama mondongo a lo que no es. No por eso que la gente se equivoque en una denominación. En una mesa como esta que tenemos que esclarecer al público, vamos a seguir repitiendo los errores. Pero no es una mesa de semiología, estamos tratando la ley de servicios audiovisuales. No es de semiología, es de esclarecimiento a la gente. Estamos Eso haciendo una semiología no es. división entre comercial y no comercial. Eso me parece muy bien. Toda Gracias. televisión tiene que ser las dos cosas, porque si no, olvide. Una, y si no, tenemos que pagarla todos. Pero volviendo a lo que yo quería decir, que es esto. Yo creo que, como bien apuntó Lázaro, donde hay que poner mucho el ojo en el futuro es en la reglamentación. Porque ahí la reglamentación en algunas leyes argentinas, leyes excelentes, ha fracasado, ha hundido la ley, como pasó en la ley de educación de CIBE, por ejemplo, cuya reglamentación fue nociva, porque limitó tanto la libertad que la ley permitía que terminó por matarla. Por eso yo creo que hay que poner el ojo, estar muy atento y no dormirse con la batalla que se dio y terminó, sino con lo que viene de reglamentación, porque es ahí donde hay que pelear porque los contenidos sean atendidos y hay algunos otros detalles que paso después. ¿Tengo 2 minutos más? Bien, ¿qué paso a decir? La ley se equivoca cuando dice la lengua oficial. ¿Por qué? Hay que corregir eso, porque no existe ningún decreto nacional que establezca que la lengua oficial es el castellano o el español. Y eso no es semiología, esto es precisión, ¿cierto? Entonces es importante decir que la lengua que manejamos oficialmente, porque el hecho de que una lengua, la constitución de un país esté escrita en esa lengua, no la oficializa. Por eso hay detrás de ahora, en América y Hispanoamérica, hay un enorme lío entre cuál es la ley entre las lenguas aborígenes, la lengua oficial, lenguas aborígenes. Ya lo resolvió Paraguay con un bilingüismo, ya lo resolvió en otros países como Colombia y Venezuela. Nosotros no tenemos resuelto. Tenemos que sacar una ley donde diga que la lengua española o castellana o la modalidad argentina del castellano o de español es la ley oficial. ¿Por qué? Porque vienen franchutes y le instalan a usted un congreso en francés y usted tiene que comerse en silencio lo que aquí se dice porque no puede defenderlo desde el punto de vista legal. Pero si como en Francia o como en Inglaterra estuviera esto legalizado, la lengua oficial sería esa, otra cosa nos cantara. Por eso creo que la ley en este punto, que es el final, lo tengo marcado por allí, es el final de un capitulito donde se equivoca y dice eso habría que modificarlo. En realidad quedó redactado en la lengua, digamos, oficial de la Argentina. Hay que ver el tema si está planteado o no de manera constitucional, y la de los pueblos originarios. Sí. Eso está incluido. Pero lo que quiero Bueno, decirle, Lázaro, es que la calificación de oficial no es válida. Entiendo desde el eso, punto de vista entiendo legal. eso, sí. Ahora, yo volvería un poco al esquema este de comercial y no comercial. ¿Cuáles son los efectos distintivos
hoy en la ley y lo que ustedes piensan que debe ser en la realidad de nuestro país? Acá lo que se está planteando, y yo un poco quería dar el pie para este tema, es en todo caso una innovación respecto de quiénes son los sujetos de la comunicación, ¿no? Nosotros venimos efectivamente de un marco jurídico que solo preveía esta lógica puramente comercial con un rol subsidiario de lo público y del Estado. Y en esto recuerdo, 1980, cuando se sanciona esta ley, la ley, digamos, blanquea hacia atrás los medios, digamos, de carácter nacional, provincial o universitario preexistentes, ¿sí? Pero los proscribe hacia adelante, los proscribe hacia futuro. Por eso en el 2003 hay un decreto del doctor Dual del 1214 que plantea la posibilidad, termina con esa idea de la subsidiariedad del Estado y plantea la posibilidad de que provincias, municipios y universidades puedan volver a tener acceso a medios de comunicación. Yo creo, y lo tiro para el debate, que con el objetivo no de competir con el sector comercial, esto no es la función del sector público, sino de construir ciudadanía, ver el tema de la inclusión y la integración, no solo de aquellos lugares donde no hay mercado y la zona de frontera, sino de ciudadanos que aún dentro de las grandes urbes pueden estar excluidos del proceso de comunicación. Tengo que hacer una pausa, pero dejo una pregunta, y es la siguiente. Hay casos de universidades que tienen otorgados canal de televisión, radios, y no las usan. Mi pregunta es, ¿cómo visualizamos a 5 años hacia adelante que todo esto que hace, digamos, a lo cultural, al planteo de contenidos no comerciales, realmente sean efectivos en la sociedad argentina? Y lo dejo como para el inicio del próximo bloque. Bueno, dejé un interrogante, que es cómo están visualizando a 5 años hacia adelante que las comunidades, los sectores civiles, las universidades realmente cuenten con medios dentro de su esfera de acción. Habíamos planteado el tema de que esta ley nos permitía recuperar un sentido de lo público en la comunicación y creo que hay que avanzar cada vez más y creo que la ley avanza en este sentido hacia lo público no gubernamental o cada vez más público y menos gubernamental, como un actor nuevo de la comunicación que tiene que influir también sobre los contenidos con muchas más exigencias de producción propia que los del sector comercial. Luego, digamos, los sujetos del sector público no comercial, es decir, entidades sociales sin fines de lucro, asociaciones civiles, que puede ser de distinto tipo, entidades ecológicas, sindicales, mutuales, cooperativas, etcétera. Y por supuesto también el sector comercial, y quiero, porque es un error frecuente creer que estamos hablando de una división en tercios, y quiero dejar claro que no es así. Hay un tercio que sí se reserva para el sector no comercial, una reserva que es específica y puntual para sector público nacional, provincias y municipios en cada localidad, es decir que serán 3 medios o 4 por cada localización. Y entonces tenemos 33 más este número y yo creo que queda un 60% aproximadamente para el sector comercial que continuará desarrollándose con esta lógica de generar contenido sobre un esquema de rentabilidad, que es lo razonable y lo lógico, tratando de evitar las posiciones monopólicas que eviten la competencia. Esto es un dato importante, me parece, porque cambia el enfoque de todo lo que se dijo públicamente, del tercio, tercio y tercio. Sí, es más una figura simbólica, ¿no? Que es real. Antonio. El tema que me preocupa es el tema de la sustentabilidad de la televisión. Porque realmente con el esquema actual la televisión no es rentable. Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo acá en el norte en Pilar, uno tiene en la grilla de televisión, hay varios canales de Pilar, Escobar, Maastricht, etcétera, que no tienen programación. No tienen una programación, o tardan una hora de programación, porque son insostenibles económicamente. En Capital Federal, de los 4 canales, creo que 2 están en equilibrio y 2 pierden, estuvieron en convocatoria de acreedores. Y creo, y no lo sé esto, si esto fue tema del debate de la ley, pues este es un tema básico. Porque yo estamos discutiendo sobre teoría, sobre un negocio que no va a ser rentable. Y el otro tema que hay que agregarle es el ingreso de Internet en este mercado.
¿De qué significa? Explicar un poquito qué significa Internet, porque acá yo voy a plantear también y qué significa las telefónicas que estaban y las sacaron. En realidad, con un ancho de banda importante, uno puede ver televisión también por Internet. Hoy, de hecho, hay un cambio de paradigma en la lectura. El 90% de la gente lee los diarios por Internet y no por la versión impresa, por más que el negocio esté en la versión impresa de los diarios. El modelo económico va a tener que girar hacia a reconocer este nuevo fenómeno. Cada vez las tecnologías permiten que sean más amigables y hoy la mayoría de la gente que tiene entre 25 años para abajo desconoce la diferencia entre televisión abierta y televisión por cable, porque canal abierto viene por una señal más de cable. Entonces, estamos legislando para gente de más de 40 años a veces cuando hablamos entre nosotros, porque los jóvenes no reconocen estas distinciones que hay. Y el otro tema es, repito, la sustentabilidad del negocio. Yo creo que es cierto, para coincidir una vez con Antonio por lo menos, yo creo que lo grave de esta ley es que quedó un poco vieja respecto de lo que viene en nuevas tecnologías. Desde una facultad de comunicación sabemos lo que está pasando, efectivamente no únicamente ven televisión, sino ven el diario, ni siquiera leen el diario, tampoco es cierto que lo leen en línea al diario, no van ni siquiera a leer el diario, las noticias no les interesan, van a otro tipo de efectos. Entonces, yo creo que la ley en ese sentido avanzó poco en este campo de nuevas tecnologías, en la legislación sobre nuevas tecnologías, que va a imponer una adecuación de la ley para menos de 5 años, por lo que viene presentando como cambio importante, ¿no? Yo lo que quisiera agregar es una preocupación. Espera, porque le quiero preguntar antes a Félix, el enfoque, porque evidentemente lo que se presume es de que va a haber una cantidad de pedidos o planteos de inconstitucionalidad. Y acá ha surgido algún senador que dijo que mi provincia enseguida va a plantear esto. Y evidentemente cualquier planteo de una provincia, y me gustaría ver cómo se hace eso, sí, va a la Corte directamente. Pero se dice, bueno, Clarín... La provincia cuando litiga contra la nación es competencia originaria, actúa en la Corte como tribunal colegiado de única instancia. Eso es caso de la provincia de San Luis, que ellos se agravian de algunas disposiciones de la Constitución que plantean interrogantes. Concretamente, ¿cuáles pueden ser a tu juicio? Bueno, uno, la composición de la autoridad de aplicación, las atribuciones que tiene, ¿no es cierto? Donde, vuelvo a decir, tiene una clara... ¿En qué se enerva, digamos, el derecho provincial? En que no hay una verdadera representación federal en la autoridad de aplicación. El Consejo Federal es un consejo muy numeroso, de escasas atribuciones, fuera de lo que fuera de poder destituir a uno de los directores, digamos, pero en general la autoridad que concentra poder allí es la autoridad de aplicación. Y esta tiene una clara influencia, y me quiero aclarar algo para no crean que yo me encierro exclusivamente en este oficialismo. La oposición lo que planteó, crear un ente autónomo, independiente. Yo creo que hasta podría pensarse en una figura como derecho público no estatal, por ejemplo. Lo mismo propicio para el INDEC. Tal manera de que sea un organismo que realmente, cuando otorga licencias o las revoca, haya seguridad de imparcialidad, de objetividad o de transparencia. Pero eso no me hace a la constitucionalidad. Pero sí, como que no, porque si no, lo que se pone en riesgo es la libertad de expresión. Si yo tengo un poder ejecutivo que puede manipular e influir en las licencias o las concesiones, recordemos que cuando un medio actúa en una población de más de 500.000 habitantes, la autorización, previa a la licitación, pero la autorización la concede el Poder Ejecutivo. Y además cualquier otro Poder Ejecutivo que no haga lo mismo. Hay que evitar la discrecionalidad, porque ahí se resiente notablemente la posibilidad de la libertad de expresión. Por eso nuestra Constitución incorporó el principio de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, y además le agregó en la reforma del 60 debido a una anécdota de entonces, que era que Urquiza estaba enojado con el gobernador de Córdoba porque una publicación de Córdoba criticaba al gobierno de Urquiza y él estaba en contra de esa crítica y quería que el gobernador de Córdoba influyera para corregir esa situación. Por eso se incorpora en el 60 ese artículo 32 famoso que dice que el Congreso no emitirá leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni establezcan la jurisdicción federal. Dejando de lado esto último que tiene una cuestión jurídica allí. Restrinja la libertad de imprenta y trae a colación la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que el Congreso no emitirá leyes que coarten la libertad de palabra o de prensa. Tiene una clara relación con aquello. Entonces, es un derecho que además tiene una protección especial.
porque fue una lucha muy fuerte contra la censura, tanto la Iglesia Católica en aquel entonces, la Iglesia, digamos, en general, y los monarcas ejercían la censura previa. Por eso William Blackstone encontró la solución de superar esa situación, dice, publicar las ideas sin censura previa. Y ese principio va a ser la Constitución. Y esto es lo que está de preservar en la ley, y que mientras el Poder Ejecutivo de turno, y cualquiera sea ese Poder Ejecutivo, tenga la posibilidad de manejar esto, ¿es cierto? Me parece a mí que hay un riesgo, una sombra muy fuerte. Está bien, pero la pregunta ahora va a esto. Y con respecto al otro punto, el artículo 161, tan polémico, creo que ese artículo viola el derecho de propiedad de forma muy flagrante. La jurisprudencia de la Corte Suprema siempre ha señalado que el derecho de propiedad o la propiedad se conforma con bienes materiales e inmateriales o corporales e incorporales. Ahora, después se incluyeron dentro de los bienes inmateriales los derechos emergentes de contratos, tanto administrativos como de particulares, y también los derivados que surgen de una concesión o licencia, bien, que sería lo mismo. La pregunta para cerrar el bloque es esta. ¿En qué momento, digamos, los medios pueden llegar a plantear la inconstitucionalidad de la ley? Punto 1. Y punto 2, ¿en qué momento, teóricamente, la provincia de San Luis... ¿Momento en cuanto a tiempo? Sí, sí. Igual yo quiero dejar reservado el tema de que creo que es efectivamente lo contrario. Esta ley estamos de acuerdo, consagra la libertad de expresión como derecho. Estamos tratando de llegar los ciudadanos y no de grupos económicos. Correcto, pero me interesa la posición de Félix desde el punto de vista de saber, bueno, ¿cuándo la provincia de San Luis puede plantear la inconstitucionalidad? Bueno, ahí puede plantearse, yo no sé qué decisión tomará, pero o bien mediante una acción declarativa se hace esta previa para que se determine la interpretación de la norma, que la hagan los jueces si hay dudas sobre la cuestión, o bien, en el caso concreto de la lesión, ya puede decirse que esa ley va a producir un daño y a lo mejor también se puede plantear, si no, al momento que esta rige efectivamente, que no va a pasar mucho tiempo de eso. La pregunta sería, doctor, ¿por qué no lo planteó ahora? Si ya está vigente ese mismo principio, si usted tiene una ley con competencia federal. Bueno, si está agraviada la provincia, ¿por qué no lo planteó? Bueno, para que tiene que estar salir la ley, primero no se sabe cómo la ley que regía hasta la semana pasada planteaba el mismo principio y jamás lo cuestionaron. Bueno, vamos a ver, yo no estoy, creo que, y eso hasta conteste toda la oposición, que la ley, además de la dictadura, había que corregirla. Pero además con una aclaración. Pero si estaban agraviados los derechos de los ciudadanos de San Luis, ¿por qué no actuaron en defensa de esos derechos? Desde 1980 a la fecha. Bueno, porque... Eso se diría también... Digo, ese es un tema de la provincia de San Luis, no suyo, doctor, pero digo, el argumento era válido entonces. Pero no es exactamente válido, porque me parece que no es exactamente igual. Aunque sí es cierto que si yo antes tenía una sola autoridad estatal que dominaba esto, ahora sigue estando el mismo problema. Pero sigue siendo jurisdicción federal con la 2285 con esta ley. Un momentito. Lamentablemente... Perdón. Esto para que no quede así en el aire. La Constitución es clara. Todo lo que excede de la provincia es competencia federal. Pero ¿por qué una radio o un canal que solamente tiene alcance en toda la provincia tiene que intervenir la Autoridad de Protección Federal? Esto afecta el federalismo. Y eso es lo que cuestiona... Ese es el argumento de ellos, pero ya está vigente con la 2285, no hacía falta cambiar la ley. Se le ocurrió solo ahora, eso no puede ser se le ocurrió hacerlo ahora, eso está bien. Llévese las cámaras nomás, ¿eh? Seguimos conversando mientras tanto. Señores, empezamos nuestro último bloque y ahora voy a hacer esto, porque evidentemente con una ley tan enorme, tan extensa y con gente tan calificada, se dan cuenta que 45 minutos de conversación no resolvemos ninguno de los temas, salvo tocar algunos aspectos que nos parecen significativos. De forma tal que ahora les dejo a ustedes decir qué es lo significativo. Yo quisiera decir esto, ya que la ley no pasó por la Comisión de Educación, como nos hubiera gustado en varias academias, para considerar precisamente el problema de los contenidos, sin entrar aquí a ponerse dictatoriales, sino supervisores, como los franceses o los ingleses, que son de lo peor en cuanto a la exageración, si se quiere.
Yo quisiera que cuando venga la reglamentación de la ley nos consulten a los organismos entendidos. Es decir, no nos obvien, sino que nos consulten y nos pidan opinión acerca de que participe el Ministerio de Educación, que participen las academias, porque en este punto de los contenidos para mí se va a jugar el peso fundamental en un bicentenario adveniente, el peso fundamental de lo que es la identidad argentina. Sin caer en patrioterismo, pero simplemente en no desvirtuarnos. Porque la cuota de 30, 70, 50 no es suficiente para controlar o para supervisar esto. Breve. No, está bien, estoy de acuerdo, sacaría el verbo controlar, nadie quiere controlar nada, sí promover, alentar. Para eso la ley crea también un Consejo Audiovisual del Menor y de la Infancia, que tiene un objetivo específico, que es trabajar por la positiva, promoviendo contenidos de calidad en los medios, promoviendo espacios dedicados al sector infantil y en edad escolar, que ahí tenemos un tema, y es decir, esta es la tensión permanente, y creo que de alguna manera Antonio lo planteaba, entre, digamos, las necesidades de, digamos, el modelo de gestión comercial y a lo mejor otro tipo de televisión. Lo cierto es que en la regulación de la mayor parte de los países del mundo hay, por exigencia legal, un horario dedicado a los menores. A veces no resulta tan rentable o no es buen negocio. Para eso también creo que la televisión pública, y en esto coincido con Antonio, tiene que jugar un rol fundamental, y por esto digo, no es una televisión de frontera, tiene que estar donde hay ciudadanos en todas las ciudades del país, esto una de las cosas que no tenía la ley anterior. La otra cuestión es que, bueno, los medios de carácter social también deberán tener una responsabilidad no tan vinculada a la cuestión económica del modelo de negocio, sino a la promoción de derechos sociales, entre los cuales sin duda la educación y los niños tienen que estar presentes. Lázaro, a mí me preocuparía muchísimo, ya que no todo es contenido, sino transferencia de contenidos a través de medios, imagen o palabra, que se supervise mejor el manejo de la lengua. Porque una democracia es diálogo y, en segundo lugar, es riqueza de lenguaje. El empobrecimiento lleva a una pobreza de pensamiento, y la inclusión social en cualquier sociedad comienza por el lenguaje. Una televisión pública, los medios públicos deberían preocuparse seriamente por la selección de sus locutores y demás. Estamos decaídos en muchísimos aspectos, no en todos, Ahí tenemos cosas de gran calidad, tanto en periodismo como en televisión. Sin desconocer la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Sí, señor. Seguro. ¿Cuánto cuesta el canal Encuentros, que ha sido un cambio notable en el ofrecimiento de calidad? No, los presupuestos acá no los tengo, pero sin duda es un aporte que demuestra que se puede hacer. No importa lo que cueste, el canal es bueno. No, lo importante es saber... Y Bauer hizo muchísimo en la mejora de ese canal. Sí, Lástima que se fue ahora del todo. Se tendría que volver ese canal. No, pero la pregunta no era cuánto costaba porque sí, sino cuánto costaría que cada universidad pública nacional tuviera un canal de televisión. Entonces tenés que pensar un poco en la proyección de costos. Hoy tenemos varias universidades con canales de televisión. Yo quiero decir que el Canal 10 de Córdoba es un canal de la Universidad Nacional de Córdoba, Canal 10 de Tucumán es un canal de la Universidad Nacional de Tucumán. La Plata acaba de recibir una frecuencia para tener un canal de televisión, y digamos, a medida que avance el desarrollo de la ley, vamos a lograr que más universidades puedan sumar contenidos que, por supuesto, solo van a tener sentido en la medida que aporten conocimiento, innovación e investigación a la difusión de conocimiento, sino para qué queremos canales universitarios. Te doy una novedad: la Academia Argentina de Letras en 2011 va a tener televisión por internet. Ahí está. Un canal. Bueno, y ahora podrían solicitar un canal de televisión. Pedro? Un canal de televisión abierta también. No, que acá me van a sacar del espacio, por eso estoy buscando otro ámbito. Ni un minuto de paz vamos a hacer. Félix, tu conclusión. No, yo quería, sí, que para redondear un poquitito también, porque acá creo que se viene una situación muy conflictiva por el cuestionamiento de los derechos adquiridos, que van a haber demandas y también pueden plantear medidas de no innovar, que los jueces las pueden conceder en la medida en que haya verosimilitud en el derecho invocado, y acá parece que es bastante fuerte en virtud de los criterios de la Corte Suprema sobre el derecho de propiedad y los elementos que le integran, ¿no? Y eso puede llegar a dejar en suspenso, si se hace lugar a una medida cautelar, eso impide que se cumpla esa cláusula hasta que haya sentencia definitiva y firme. Después viene la apelación ante la Cámara, después ante la Corte, eventualmente ante la Comisión de Derechos Humanos, que además quiero aclarar que una cosa que hay que tener muy en cuenta, que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante para los países miembros. Cuidado con esto. Y en materia de libertad de expresión,
esa Corte sumamente celosa en su preservación. Y sobre esto me imagino que tienen estudios hechos. Bueno, nosotros pensamos que el bien a tutelar acá básicamente es el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y nosotros pensamos que la justicia va a ser coherente y consecuente con ese derecho constitucional. Antonio. Bueno, nuevamente distinción entre la televisión estatal y la gubernamental. Nuevamente hacer foco en la sustentabilidad porque estamos escuchando contenidos quién va a hacer y quién va a producir para que sean rentables. Y finalmente el ingreso del gran protagonista, que estuvo poco tiempo en la mesa, que es Internet. Hoy los jóvenes pasan más tiempo frente a la pantalla del ordenador que frente a la pantalla del televisor. Hoy YouTube está bajando 100.000 videos por día cuando bajaba 4.000 hace 2 años atrás. Hay un cambio en la conducta de la gente y las leyes deben acompañar esos cambios, si no desconocerán la realidad. Esa Yo solo quería aceptación decir, política, perdón, en relación con esto, cerrar Ricardo, solo una aclaración. La ley intentó incursionar en este sentido, digamos, por lo que se hablaba también de la modernidad o no de la norma, y establecer un principio, digamos, de competencia y de acceso lo más democrático posible a través del triple play a las nuevas tecnologías. Como esto, digamos, en el juego de las chicanas políticas y todo lo demás quedó impugnado por esta famosa alegoría de un monopolio por otro, bueno, la presidenta decidió quitarlo para quitar la excusa del debate. La verdad que nos hubiera gustado poder abrir también en este terreno la posibilidad de avanzar más rápido con la incorporación de tecnología y de nuevas tecnologías en el consumo o en el uso de los servicios audiovisuales. Bueno, efectivamente estamos frente a nuevos cambios y no sabemos, en función de lo que dice Félix, cuándo esto va a empezar a funcionar. Estamos dependiendo de una cantidad de variables. Estoy terminando el programa. Yo les agradezco muchísimo. Creo que ha sido un debate de altura y plantear algunas cosas significativas. Seguramente usted preferiría que esto continúe. Tal vez tomemos algunos puntos específicos de la ley a medida que avance el tiempo y vayamos a discutir o vayamos a plantear nuevas alternativas para clarificar lo que esté sucediendo. Gracias de vuelta y Dios mediante hasta la semana próxima.